Ya cuando pasa uno de los 50, se siente más joven. ¿Verdad que sí, pastor? Como dijeran allá en El Salvador, estoy un poquito estorbado de salud, pero aquí estoy, dándole gloria al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra. Es una gran bendición. Déjenme desarmo. Gracias. Aleluya. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. El Señor siga bendiciendo sus vidas, les siga llenando de bendiciones. Y damos gracias al Señor. En esta mañana quiero compartirles una palabra que le he titulado Preparémonos. Y vamos a hablar de 3 personajes que tenían algo especial y que usted y yo también lo podemos tener. 3 personajes de la Biblia que demostraron su fe para con el Señor. 3 personajes de la palabra de Dios que fueron obedientes al mandato del Señor. 3 personajes que fueron, que no hubo obstáculo para ellos y que fueron retados y siguieron adelante con una gran victoria. Y usted y yo podemos ser el reflejo de cada uno de ellos en la actualidad, en este mundo. Cada uno de nosotros podemos no sé si sería correcto compararnos, pero creo que sería un ejemplo para nuestras vidas de que podemos tomar ese ejemplo de ellos para nuestro peregrinaje, para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra obediencia a Dios. Cada uno de nosotros podemos tomarlo. Preparémonos o preparándonos. Y vamos a escuchar un canto. He invitado a mi hermana que ministre a través de este canto. Y quizás usted ya lo escuchó. Cuando yo lo escuché por primera vez tocó mi corazón y fue una gran bendición también. Todos los cantos son de gran bendición para nuestra vida, ¿sabe? Vamos a escuchar este canto. Aleluya. Gloria a Dios. Una linda promesa me hizo ver.
porque siempre estás con nosotros. Te damos toda honra y toda gloria, Padre amado. Bendecimos a esta persona que fue inspirada al escribir este canto. Cuando todo parecía que no tenía fin, ahí estás tú, dándonos nuevas fuerzas, motivándonos para seguir adelante, para estar en victoria día con día. Padre, vamos a entrar al mensaje de tu palabra. Guíanos y que pueda ser de gran bendición esta palabra. Querido Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde y guíanos, como siempre lo haces, a todo conocimiento y a toda verdad. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, tu iglesia, comunidad cristiana, sobre la roca, Dios. Cada familia, cada ministerio, Dios. El ministerio pastoral, Dios. Sigue bendiciendo, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Quiero hablar un poco con el permiso del hermano Antonio Gómez. Dije, su mensaje del domingo pasado era una palabra que llegó a mi corazón. Hablando él, compartiendo este mensaje, de que muchas cosas nos habían pasado durante este año. Muchas no se cumplieron, muchas no se llevaron a cabo, no se efectuaron. Pero dice, no pierda la esperanza. 2018 se van a cumplir. Podemos ver, cada uno de nosotros padecimos, sufrimos, vino hacia nosotros algo que quiso destruir nuestra fe, apartarnos de Dios, renunciar a la obra del Señor, ya sea una enfermedad, una necesidad, o qué sé yo, y que ya estábamos a punto de tirar la toalla, de apartarnos del Señor. Pero ahí está Dios para ayudarnos, para fortalecernos, amén. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Y le decía al hermano, gracias por esa palabra que el Señor le inspiró, porque fue de bendición para mi vida. Siempre necesitamos una palabra, aún tan sencilla, tan simple, pero es palabra de Dios, es un mensaje de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón. Y dije, hermano, permítame, voy a hablar un poquito de eso. Y fue una gran bendición. Y todavía medito, todavía pienso en eso que el Señor hace. Preparémonos. Hay un hombre llamado Noé, capítulo 7 de Génesis, que Dios trata con él. Dios comienza a ver el corazón del mundo, de la gente, de las personas, y dice que el corazón de los hombres se había pervertido en gran manera. Aún en situaciones difíciles, en circunstancias caóticas, en momentos, hermanos, que no hay respuesta, Dios siempre levanta un hombre con un propósito, o Dios puede levantar una mujer con un gran propósito. ¿Para qué? Para demostrar su gloria, para demostrar su poder, para traer un mensaje al corazón de las personas, del necesitado. Hermanos, Dios siempre provee un mensaje, Dios siempre provee una palabra, Dios siempre pone a una persona, ¿para qué? Para dar una palabra de aliento, de fortaleza. Y usted y yo formamos parte del plan de Dios. Cuando nos dejamos usar de parte de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendemos los propósitos de Dios, usted va a ser de gran bendición para alguien más. Quizás este año 2017 no fuera de usted, pero quiero decirle que Dios tiene grandes cosas este próximo año para usted y para mí, amén. Cosas que ahí están, pero se van a cumplir. Yo lo creo. Yo lo creo. Y siempre me ministro a mí mismo.
Siempre me hablo a mí mismo que esa palabra es para mí. Jesús, esa palabra es para ti. Jesús, Dios te está hablando. Siempre ministrándome a mí mismo. Gloria a Dios. Porque yo necesito ser ministrado para poder ministrar a alguien más. Yo necesito recibir una palabra de parte de Dios para dar una palabra. Yo necesito una revelación de Dios. ¿Para qué? Para compartir al pueblo de Dios o a alguien que está necesitado. Siempre le digo a mis estudiantes en la clase, le digo, no es que yo me la sé de todas, sino que Dios nos enseña, Dios nos da el mensaje, Dios nos da la palabra. Pero sí hay que leer, sí hay que investigar, hay que documentarse. Y siempre lo decimos, ¿verdad? Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entender el propósito de Dios? ¿Cómo vamos a entender los planes de Dios para nuestra vida? Y dice que había un hombre llamado Noé, el cual Dios lo levantó. La Biblia no nos dice que Noé predicó 40 años. No dice eso. Y a veces nosotros se nos sale y decimos, Noé anduvo predicando 40 años. Noé no predicó 40 años. Pero la vida de Noé era una vida recta. Era un hombre justo delante de Dios. Quizás no expresó el mensaje de Dios, pero su vida, su testimonio quiso decir mucho a la gente. Era un varón justo delante de Dios, temeroso de Dios, respetaba a Dios, amaba a Dios. Por eso fue obediente, porque amaba a Dios. Por eso cumplió la ordenanza que Dios le dio de construir un arca. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Noé. Y fueron los únicos que se salvaron. Él y su familia nada más. Y un montón de animalitos. Fueron más obedientes que la gente, ¿no? Hermano, Dios nos ha llamado con un propósito. Para edificar. Wow, tremendo, ¿no? Edificando vidas, estableciendo el reino de Dios en los corazones de las personas. Hermano, pero es que yo no sé, tu testimonio quiere decir mucho delante de la gente. Y Noé era un varón justo delante de Dios, temeroso de Dios. Él hizo conforme a lo que Dios le dijo, porque la tierra estaba corrompida. Dios hace un pacto con Noé. Dios admiró la vida de Noé. Noé tuvo el privilegio de que Dios pactara con él. Noé no pactó con Dios. Fue Dios con él. Oye, qué hermoso, ¿no? Que Dios nos hable, nos diga y diga, yo quiero hacer un pacto contigo. No le habló de dinero, ¿verdad que no? Sino que le habló de una misión que tenía que hacer. Si tú cumples, si tú lo haces, si tú obedeces, vas a ser parte de la historia bíblica. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos edificadores, constructores. Por eso digo, es que yo no sé hacer nada. No, simplemente con tu presencia, con tu vida, con tu testimonio, Dios lo va a usar en gran manera. Así que delante, dice que delante, capítulo 7, verso 1, delante de los ojos de Dios. Oigan, hermano, qué hermoso, ¿no? Había tanta gente perversa, malévola, ahí en los tiempos de Noé. ¿Y qué? Dios se fija solamente en un hombre. Porque era un varón justo. Y usted y yo somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Somos lavados, somos limpios. Entonces quiere decir que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos agradando a Dios?
¿Estamos agradando a Dios con nuestras palabras? ¿Estamos agradando a Dios con nuestros hechos? ¿Estamos agradando a Dios con nuestra vida? Estamos agradando. Porque dice que los ojos de Dios estaban puestos sobre Noé. Y asimismo los ojos de Jehová están sobre nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Si Noé no hubiera obedecido la voz de Dios. Dice que 40 días estuvo el diluvio. 40 días, ahí sí. Estuvo lloviendo. Y Dios tenía un propósito, vuelvo a repetir, para la vida de Noé. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido? El Mesías no hubiera nacido. No hubieran sido salvos. La iglesia comunidad cristiana no existiría. Pero hubo un hombre de parte de Dios que obedeció el mandato de Dios, demostrando el propósito, el plan de Dios para la vida de la humanidad. Hermano, Dios desecha al humano. Dios detesta, aborrece la maldad, el pecado. Pero Dios le ama a usted y a mí con un gran amor que usted y yo no nos imaginamos. Tanto que Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Aún cuando le hemos fallado, aún cuando le hemos faltado, mas sin embargo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha favorecido el Señor. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios siempre dice que se acordó, ya después de que pasó el diluvio, no se había olvidado, dice que Dios se acordó de Noé. Hermano, Dios siempre se acuerda de nosotros. En los problemas, en las situaciones difíciles, Dios está ahí. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no quiere nada conmigo? Claro que sí. Y se acordó Dios de Noé, del pacto que Él había hecho con Noé. No más, dice el Señor, voy a destruir la tierra con agua, por testimonio a ti. Pero eso sí, tienes que una gran misión, tienes que cumplir. Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, dándonos la salvación, dándonos la vida eterna, preparándonos para vivir en su reino, aún aquí en esa tierra principalmente, para después ir y reinar por siempre con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. El capítulo 9 de Génesis, mire hasta dónde llega la bendición de Dios cuando uno es obediente. Yo soy obediente, pero puedo bendecir, que mi bendición alcance a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos. Pero si yo soy obediente, si no andamos justo o recto delante de Dios, ¿cómo queremos que nuestro hijo se convierta? Si no andamos justos y rectos delante de Dios, ¿cómo queremos que el familiar sea bendecido? Usted y yo somos bendecidos, pero Dios quiere que compartamos esa bendición. Estaba platicando con mi esposa. Conocemos dos familias, bueno, muchas familias, pero de estas dos no quiero criticarlo, sino Dios me enseñó algo a través de esto, hablar. Sus hijos nacieron en el Evangelio. Bueno, nacieron ellos no nacieron en el Evangelio, porque si hubieran nacido en el Evangelio fueran salvos. Ellos desde pequeños fueron llevados a la iglesia.
Una familia, los dos, padre y madre, le sirven a Dios con todo el corazón. Uno de ellos tiene un gran ministerio. Pero ellos le dieron por su lado a los muchachos. Se rebelaron en contra de Dios. Les dieron todo, participaron de todo. Les dieron libertad, en otras palabras. Y esa libertad se convirtió en libertinaje. Pero el otro hermano ama la obra de Dios todavía, son predicadores, él predica y todo. Pero sus hijos se han desviado del camino. Y le digo, Señor, haces que me rasque la cabeza y me ponga a pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? A unos les dieron todo, a otros no. Pero ambos, los muchachos, están perdidos. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y la respuesta que Dios me dio, dijo, es esta. ¿Qué tanto has trabajado con tus hijos? ¿Qué tanto has orado por tus hijos? ¿Qué tanto has exhortado a tus hijos? Porque podemos darle la libertad o darles todo. Señor, no tuve el privilegio de darles todos. Ahora ellos son los que nos dan a nosotros. Nos bendicen. Pero aun cuando no les dábamos, estaba el regaño de mamá o papá. La exhortación, la palabra, la oración de ellos. Me dice, pueden estar en la iglesia, pero si no los exhortan, se van a perder. Si no los exhortan, exhortar no es regañar, es orientarlos, guiarlos, para que le sirvan a Dios. Y Dios puso eso en mi corazón. Ustedes han exhortado a sus hijos y ahí están sirviéndole. No nos vanagloriamos por esto, pero Dios nos enseñó, me enseñó algo acerca de esto. Dice, no critico a estas familias, les amamos y los vimos crecer a los muchachitos de pequeños. Solo nos resta orar por ellos. Pero hermanos, aquí vino esto, que la bendición tuya alcanza a los hijos. Pero ¿cómo les estás ministrando a tus hijos? ¿Cómo les estás compartiendo la palabra de Dios a tus hijos? ¿Cómo estás demostrando el poder de Dios en tu vida hacia tus hijos? Está la bendición en ti, gloria a Dios. Está la bendición en mí, gloria a Dios. Gracias al Señor porque la bendición está en mí. Pero ahora yo puedo compartir esa bendición con mis hijos. ¿Para qué? Para que mis hijos la compartan con sus hijos, con los nietos. Es una gran bendición. Yo sé que Dios lo va a traer a ese muchacho, tarde que temprano. ¿Cuántos hemos pasado por eso? ¿Cuántos han pasado por eso? O quizás ahora que se convirtió al Señor y que sus hijos no son cristianos. Estábamos en una reunión y le compartía a una hermana a mi esposa. Dice, por mucho tiempo yo estuve apartada del camino. ¿Cuántos son de familia? Somos 9. Pero por un tiempo estuve apartada del camino. Pero cuando mi hija comenzó a orar por mí, aquí fue inverso. Al revés. Nosotros nos reconciliamos con el Señor. Ahora estamos orando por aquellas que faltan. Ya están casadas, pero estamos orando por ellos. Hermano, nunca deje de orar por su familia. Comience a bendecirlos. Comience a compartir la bendición de Dios sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios entonces bendijo a Noé y a su familia. Dios quiere bendecirte a ti para que tú compartas esa bendición, dije, con tu familia. Ese mismo pacto que Dios ha establecido contigo trae promesa y alcanza a tu familia también. Pero tenemos que ser obedientes.
al mandato del Señor. Amén. Gloria a Dios. Noé pudo ver la maldad de la gente, de la humanidad, pero él siempre se mantuvo al margen. No es que no se relacionaba con ellos, pero no hacía, más bien no hacía lo que ellos hacían. Noé siempre bajo el temor de Dios. Ahí estaba, permaneciendo. Y vino la promesa de Dios sobre él. Vino la bendición de Dios sobre Noé. Un varón justo, que los ojos de Dios estaban sobre él. Hermano, cuando los ojos de Dios están sobre ti, no es para condenarte, no es para juzgarte, es para amarte, es para bendecirte. Qué privilegio tenemos, ¿no? Que Dios nos vea, que Dios sea con nosotros. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da, hermanos. Tomemos la palabra de Dios, agarremos lo que nos corresponde o lo que Dios tiene para nosotros. Y disfrutemos, vivamos esa vida. Recuerde, somos ¿qué? Edificadores. Noé le dijo, Dios le dijo a Noé, edifícate una arca, y le dio las medidas exactas. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué es lo que vamos a construir? Quizás este año no terminó esa construcción, pero el próximo año se va a lograr. Lo que usted comenzó a edificar, que se quedó a medias, por X motivo, por enfermedad, por necesidad. Pero este año, Dios lo va a hacer. Se va a cumplir en la vida de usted. Entonces Noé se preparó para edificar, para construir un arca. El segundo personaje, el cual quiero llevarles, es acerca de Moisés y el pueblo de Israel. Éxodo 3, versos 7 y 8. O el capítulo 3 nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés y el pueblo de Dios se prepararon para salir de Egipto. 450 años estuvo el pueblo de Israel ahí. Quizás la mitad de todos los años fue como esclavo. Dice que murió el faraón, el cual no conocía, y vino otro faraón, el cual no conocía a José, y trajo cargas sobre el pueblo de Israel. Vino opresión al pueblo de Israel. Más trabajo. Mas sin embargo ahí estaban. Lo tenían todo, como quieran. Disfrutaban, gozaban, aunque eran esclavos, pero no tenían esa gran libertad. No eran libres completamente. Cuando Dios levanta a Moisés y ve y dile a mi pueblo, ve y dile a Faraón que yo los voy a llevar. Ve ahora y dile a mi pueblo, más bien, que yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y quizás muchos dijeron, ¿de veras? ¿A poco? ¿Será cierto? No lo creo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Cuando Dios le da una palabra a usted, cuando Dios pone un mensaje para usted, ¿a poco? ¿De veras? No lo puedo creer. Se debilita la fe y no toma para usted esa palabra que Dios le ha dado. Ve ante mi pueblo, porque tú los sacarás, tú los librarás de la esclavitud de Faraón. Dios prepara entonces, o llama a Moisés para que se prepare y saque al pueblo de esa esclavitud. ¿Y cuál era esa palabra, esa promesa? Que iban a ser llevados a una tierra diferente, una tierra propia, una tierra para ellos, que no iban a ser esclavos, sino que cada quien iba a trabajar su tierra, que cada quien iba a vivir. Pero dice que salieron del fin. Faraón los dejó ir.
Pero por su desobediencia, por su rebeldía, por su incredulidad, por 40 años estuvieron donde en el desierto. Aunque Dios había provisto, Dios había proveído para ellos grandes cosas. El pastor en uno de sus mensajes hacía referencia en cuanto a esto. ¿Cuál era una de las bendiciones que tenía el pueblo de Israel? Dice que durante el día iba una nube protegiéndolos y durante la noche una columna de fuego. ¿Qué más querían? No, pero es que allá en Egipto teníamos las cazuelas de carne, allá en Egipto teníamos el colchón en el suelo, no tenían cama, ¿verdad? Nos acostábamos, pero dormíamos tranquilos, y no estar en este desierto donde ni frío tenían, pero se quejaban. ¿Y por qué se quejaban? Digo yo, ¿por qué? Porque no tenían frío. Y a veces somos diferentes, ¿no? A veces nos quejamos porque tenemos. A veces nos quejamos porque no tenemos, pero a veces porque tenemos. ¿A cuántos le pasa eso? Y especialmente a mi esposa. No tengo zapatos. Ahí estaba yo checando. Y no tiene zapatos. El deleite de las mujeres, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanas? Son bendecidas. ¿Sí? Cada vez que vamos a la tienda, en lugar de correr para donde va a la zapatería, a los stands de zapatos, ya nos vamos. Ya nos vamos, pero antes de irnos, estira la mano. Cuando pueda, ya lleva unas chaquitas. Bueno, si tú las pagas, llévate las que quieras. No regreses. Hermano, a veces nos quejamos porque tenemos. Tanta es la bendición de Dios para nosotros, pero Dios nos da ¿para qué? Para que podamos compartir, para que podamos ayudar a alguien más. Y el pueblo de Israel se quejaba, es que allá teníamos, allá hacíamos. Mentiras, a veces ni tenían la oportunidad de hacerlo. Gloria a Dios. Ya estuvo que no me van a echar lonche toda la semana. Gloria a Dios. En el capítulo 4 de Éxodo, versos 28 al 31, Dios tuvo que demostrar, darles señal para que creyeran. Creemos por las señales que estás haciendo. Lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesús le dijo todas las cosas y el pueblo le dijo, hey, ya no creemos por tu palabra, sino porque ahora estamos viendo los milagros que este hombre está haciendo. Creemos lo que Él nos ha enseñado, nos ha dicho, hermano. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel tuvo que ver milagros para poder creer, para confirmar la salida de Egipto. Y qué bueno, hermano, necesitamos milagros dentro de la iglesia. Necesitamos señales, que haya señales espirituales de poder en nuestra iglesia, para que la gente crea y vea lo que está sucediendo en Comunidad Cristiana sobre la Roca. Gloria a Dios. Pero usted y yo somos los personajes que Dios tiene que usar para que haya esos milagros y esas señales. Pero si no estamos preparados, ¿cómo Dios va a obrar? Pero si no compartimos, ¿cómo es que Dios va a obrar? Por eso Dios dice, cada uno de nosotros podemos asemejarnos a estos hombres, a Noé, a Moisés, de lo que Dios hizo. Uno edificó y el otro trajo ¿qué? Liberación, libertad al pueblo. Supo guiar a estos hombres. Dice que salieron más de 600 hombres, sin contar las mujeres y los niños,
y los extranjeros que siguieron. ¿Saben que varios egipcios se le pegaron al pueblo de Israel cuando salieron? Yo me quedo sorprendido por eso. Bueno, ¿cómo es posible? Si ahí tenían todo, era su nación de ellos, ¿por qué tuvieron que ir a seguir al pueblo de Israel? Porque vieron las maravillas de Dios, esas plagas que hubo. Yo no quiero ser contagiado, yo no quiero vivir bajo maldición. Mejor me voy con aquellos que tienen la bendición. Amén. Mejor me voy con aquellos que tienen la bendición. Por eso digo, nosotros, usted y yo tenemos la bendición de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bendiciones. Hubo señales entonces. Al salir de Egipto, hicieron algo que conocemos como el día de independencia o celebración de independencia, la Pascua. La Pascua es una de las fiestas importantes para Israel dentro de la Biblia, y aún todavía lo celebran. Pero ¿qué fue esto? Dios le dijo a Moisés: ve con Faraón y diles que deje ir a mi pueblo, porque si no yo voy a matar a los primogénitos. Fue la última plaga, fue la última que vino a la vida de Faraón o al pueblo de Egipto. Pero tú y el pueblo son un pueblo especial. Van a sacrificar un cordero, Dios, pero van a poner una marca en la entrada de sus tiendas, de su casa o los lugares donde estén. Porque va a venir el espíritu de muerte y va a herir a todos los primogénitos, desde seres humanos hasta bestias. Oiga, a Dios no se le pasa nada, Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué culpa tenían los animalitos? ¿Qué culpa tenía el ganado? ¿Sabe? Egipto estaba bajo maldición. Pero eso Dios quería sacar a su pueblo, liberarlo de esa maldición. ¿Y cómo fue esto? Sacrificando un cordero, poniendo esa señal. Y dice que cuando iba el ángel de la muerte, pasaba, el pasar, el significado de la Pascua, el que pasa por encima. Y cada vez que se miraba esa marca, la muerte no llegaba ahí. Por eso Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no alcanzásemos muerte. Tenemos vida en Cristo Jesús. Tenemos vida en Cristo Jesús, vida eterna, vida para siempre. Eso es lo que nosotros creemos, porque Jesucristo sacrificó su propia vida por usted y por mí. Dios mandó a su Hijo. Dice, por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Jesús no veremos muerte, sino que viviremos para Él, con Él por siempre. Gloria a Dios. Dice entonces que celebraron la Pascua, se fueron contentos. Pero ¿cómo salieron? Miren, dijeron: tienes que salirse, preparen la masa y estén listos porque van a salir a medianoche. Dice que envolvieron en una sábana toda la masa, después de haberla hecho la harina en la masada, y salieron cargando antes de que esa masa se echara a perder. Y hay una enseñanza tremenda aquí. Dice que salieron, y no solamente salieron con ese, ni que Santa Claus ni que nada, ¿verdad? Que lo que llevaba era la masa, que significaba pan de vida, el pan el cual iban a comer saliendo de la esclavitud. Y no solo eso, hermanos,
vayan y díganle a los egipcios que les den alhajas de plata y de oro y vestidos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió con las manos vacías. Salió con la masa, que significa el pan de vida, el pan para sustentarse. ¿Y qué significaba entonces, hermano, lo que era precisamente las alhajas y el oro? Que no les iba a faltar nada en el desierto. ¿Pero para qué querían oro? ¿Para qué querían plata? Si iban al desierto, no había tiendas, no había un mall ahí, ¿no? Todo solitario. Pero era un símbolo de ¿qué? De que no les iba a faltar nada y que eso lo iban a ofrendar a Dios. ¿De dónde edificaron todas las cosas del santuario? Si no fue de lo que sacaron de Egipto. ¿De dónde hicieron el becerro de oro? De todo lo que sacaron de Egipto. Por eso Dios los castigó. Hermano, el pueblo de Israel, en otras palabras, salió rico de la esclavitud. Y usted y yo hemos salido de la esclavitud, no para vivir en pobreza, no para vivir en necesidad, sino vivir saludable delante de Dios, para poder bendecir la obra del Señor, para poder dar en la obra del Señor. Gloria a Dios por los que tenemos un trabajito. Bueno, trabajo, yo no tengo un trabajito, ¿verdad? Porque no está chiquito. Trabajito ahí me van a pagar a 3 pesos la hora, ¿verdad? Gloria a Dios por los que tenemos un buen trabajo. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Ay, hermano, pero es que yo no gano lo que gana. Pero tienes trabajo. Gloria a Dios. En una ocasión estaba en una clase y hablábamos, salió un tema ahí. Y un hermano, yo no sabía que tenía su compañía de jardinería, de yardero, ¿verdad? Y yo no sé por qué se rieron los hermanos cuando dije, aún los yarderos son bendecidos. Traen sus buenas trocas, traen sus buenos carros. Y todos empezaron a ver al hermano y comenzaron a reírse. Aún el trabajito más sencillo, más humilde, mas sin embargo es bendecido. No importa dónde Dios te ha puesto, hazlo con amor, hazlo con fuerzas. Y si tú no tienes sabiduría, pídesela a Dios, que Dios te dé su gracia allí donde Dios te ha puesto, y verás que vas a ser bendecido, pero siempre agradándole a Dios, siempre obedeciéndole al Señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, no salieron con las manos vacías. Quizás este año no alcanzaste tus metas financieras. Quizás este año no estuvo bien tu trabajo. Quizás este año no ha ido bien la compañía o el negocio. Pero quiero decirte que cuando salgas de este Egipto del 17, para entrar al 2018, Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a multiplicar. Dios va a proveer. Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza sin gloria. Amén. Yo lo creo, hermano. Yo le doy otra gloria al Señor. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Nos hemos estancado. Y me dijo el Señor, no, yo no, tú te has estancado. Porque yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué le quiero decir con esto? De que a veces no le cumplimos a Dios lo que le hemos prometido. Aún. Dije yo, Señor, a ti no te he cumplido. No he hecho lo
lo que yo dije que tenía que hacer. Y estaba, al estar meditando en eso, estaba analizando esto, estaba yo meditando también en mi vida, el por qué. Y cuando el hermano Toño dijo en su mensaje cuántas cosas han pasado, que han truncado, que han hecho que no se lleven a cabo, y luego mi esposa, ¿sabes? De verdad, ¿por qué de esta enfermedad? ¿Por qué del dedo? ¿Por qué de esto? Como que el enemigo quiso parar, frenar la bendición de Dios. Pero el poder de Dios fue manifestado. Y pudimos ver la sanidad, pudimos ver el milagro de Dios. Y podemos ver la prosperidad de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, la bendición de Dios en nuestros hijos, en nuestra familia. De entonces el pueblo de Israel dice que no salió con las manos vacías, sino que Dios lo bendijo. Por último, otro personaje, y muy conocido, muy hablado, muy mentado, muy reconocido, Josué. Recuerde, uno vino a edificar, Noé. El otro fue un líder que pudo sobrellevar a una gente en el desierto, dándoles la victoria. Josué prepara al pueblo para poseer la tierra prometida. Lo que se le había dicho a Moisés: dile a mi pueblo que donde yo los voy a llevar es una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Tristemente no entraron los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Hermanos, ¿cuántos se han quedado atrás? Quiero decirle que 2018 no se quede atrás. Usted no se quede atrás. No sea de los que retroceden, sino los que van al frente. Gloria a Dios. Muchos no entraron a la tierra prometida por su desobediencia. Que usted no sea de los que retroceden. Hermano, si muchos no retrocedieran después de haber aceptado a Cristo, las iglesias cristianas fueran impactantes, numéricamente hablando. Cualquier iglesia, aún la de la esquina, aún la que era el templecito pequeñito, muchos estuvieron en las ventanas, en las puertas, escuchando la palabra. Conocí a un hombre, pastor, hace años, después de que yo me convertí, y me platicaban de este hombre, que era una organización grande. Las iglesias tenían templos grandísimos, edificios grandes, pero estaban vacíos, poca gente. Y este hombre tenía un templo de 3 paredes, ni siquiera tenía techo. Pero dice que la gente se llenó, se aglomeraba, iba. Hasta gente rica del pueblo llegaba a escuchar el mensaje. Cada uno. Por la palabra que se daba ahí. Por la palabra de poder que este hombre compartía. Porque la gente había aprendido a no retroceder, a permanecer. Por eso le digo, este próximo año no sea de los que retroceden. ¿Por qué digo esto? Josué entonces, ahorita le voy a decir la razón, los llevó a esa tierra que fluye leche y miel. La promesa de Dios para Josué era: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Nada te va a hacer frente. Y más adelante nos habla y dice:
Cuando iban a cruzar el río Jordán, una señal con poder, o un milagro con gran poder, dice, van a creer más, te van a respetar, tu autoridad va a ser importante y el pueblo siempre va a estar. Por eso le digo, hermanos, necesitamos el poder de Dios, la autoridad de Dios en nuestra vida, primeramente, para poderla compartir. Amén. También, así como Israel preparó comida para salir de Egipto, Josué le dijo al pueblo en 1:10, preparen comida por 3 días, porque vamos a cruzar, vamos a ir a la tierra que fluye leche y miel. Y mi pregunta era, ¿por qué le dijo preparen comida? Si al lugar donde iban a ir era un lugar de abundancia. ¿Y saben cuál es? Para cuando estuvieran ahí, compararan la comida que tenían antes a la comida que Dios les iba a dar. Y eso va a suceder en nuestras vidas este año, el próximo año. Vamos a ver hacia un lado y vamos a decir, antes no tenía, pero ahora este año yo tengo. Aleluya. Antes muy apenas me alcanzaba para comer, pero en 2018 tengo en abundancia y puedo compartir, puedo llevar, puedo ofrecer. Tome esa palabra, tome esa palabra, porque viene de parte de Dios. Usted va a comparar y va a decir, este año 2018 es el año de victoria para mí. Porque las promesas se van a cumplir. No importa lo que diga el periódico, no importa lo que diga la noticia, no importa lo que está sucediendo alrededor de este mundo. Lo más importante es la palabra de Dios en su vida. La más importante es la palabra poderosa en cada uno de nosotros. Amén. La promesa de Dios. Yo no creo lo que dice aquel, o no le doy crédito a lo que están diciendo. Siempre les he dicho, antes nos poníamos a ver noticias todas las noches. Y ahí estábamos. Yo ni podía cerrar los ojos, los bombardeos, que robaron, que mataron, que asaltaron, que sangre. Y bueno, ¿y por qué estoy viendo esto? No más, no más noticias. Porque lo que le dan en la tarde le dan en la noche. Y lo frustran más aún. Y lo ponen más a pensar. Pero siempre hay una noticia nueva para usted y para mí a través de la palabra de Dios. Amén. Siempre hay una noticia nueva de parte de Dios para usted y para mí. Porque Él quiere mostrar su gloria. Él quiere darle una visión grande a usted y a mí. ¿Para qué? Para que podamos compartir, para que podamos vivir en paz. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mire, ¿quiénes fueron? Le dijo Josué al pueblo, a los capitanes, vayan al pueblo y díganle, ustedes esperan aquí, las mujeres, los niños y alguno que otro. ¿Quiénes fueron primero? Escoge de entre vosotros a los valientes. Es lo que dice, ¿sí? A los fuertes. Porque ellos van a pasar armados. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos fuertes? Gloria a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solamente que los valientes, los violentos lo arrebatan. Usted y yo somos valientes. ¿Por qué? Porque Dios nos da el valor, Dios nos da la autoridad a través de su palabra. Amén. Dice la Escritura, diga el débil
fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte en el Señor. Amén. Aún quizás no tengo mucho, quizás no tengo conocimiento, quizás no tengo sabiduría, pero en el Señor soy fuerte. Amén. La fortaleza está en el Señor. No en la gente, no en las noticias, sino en Dios. Y usted es fuerte. Usted va a ser fuerte este año. Gloria a Dios. Ya quiero terminar. Solamente para decirle, Josué 3, 5 y 4 nos habla acerca del arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Josué prepara al pueblo, ¿para qué? Para cruzar el Jordán. Y dice, va a ir primero los sacerdotes y el arca. Eso va a ser nuestra guía. Por donde vaya el arca, ustedes van a ir. Y dice que cuando llegaron al río, y pone ahí un comentario que el río se desbordaba, y bueno, pero ¿por qué pone eso? Para demostrarles que no era la naturaleza, para demostrarles que no era el caudal del río que iba a secar el paso, sino era el poder de Dios en la vida de ellos. La naturaleza puede hacer desastres y tantas cosas, pero si Dios está con usted y conmigo, somos más que vencedores. Puede haber necesidad en nuestra vida, pero si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Amén. Somos de los que no retroceden, de los que seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que cuando llegaron entonces a la orilla, cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua, el río comenzó a secarse por donde iba a pasar. Igual lo que sucedió con Moisés, con el pueblo de Israel cuando cruzaron el mar. Entonces dice que cuando llegaron, pero les dio una orden: no se vayan a apartar, sigan rectamente, sigan al arca, sigan al Señor. Hermano, este próximo año que viene, que se aproxima, siga a Dios, continúe bajo la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestra esperanza, es nuestra prosperidad, es nuestra bendición. Amén. Seguir la palabra de Dios. Cuando llegan allí, dice: no se vayan a apartar, sigan por donde vayan, sigan recto. Y el pueblo hizo conforme. ¿Qué hubiera pasado si uno se hubiera movido? Le hubiera pasado lo que a Pedro, cuando le dijo: Señor, yo quiero ir a donde tú estás. Se hubiera hundido, se hubiera ahogado. Hermano, no te vayas a apartar de Dios para nada, porque la bendición ahí está. Es para ti y para mí. Tenemos que alcanzar. Y dice que el pueblo, juntamente con todos, pasaron ¿qué? En seco. ¿A qué? A poseer la tierra que Dios les había prometido. A posesionarse de lo que Dios les había dado. Hermano, este año quizás alguien diga: es que yo no creo en esa palabra de establecer, yo no creo en esa palabra de tomar, de agarrar. Créela, establezca esa promesa en su vida, en su ministerio, en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Fueron entonces y se establecieron, tomaron la tierra que Dios les había dado. Si Dios lo dice, yo lo creo, dijo el hermano de mí, ¿verdad? Yo lo recibo. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo y me lo está confirmando a través de su palabra. Y dice que cruzaron y fueron a la tierra prometida. Ya estamos acá. De aquí nadie me regresa. Como cuando crucé el río Bravo. De aquí nadie me regresa. Aquí estoy solamente el Señor. Solamente el Señor, el día que tú digas, pues ya. Sí, pero que sea para arriba, Señor. Gloria a Dios. Uno edificó, Noé. El otro fue un líder. Y el otro los introdujo a la tierra prometida.
lo que Dios está haciendo. Somos edificadores. Somos líderes. Que mucha gente viene detrás de nosotros, que tenemos que introducirlos al reino de Dios. Es importante para usted y para mí que permanezcamos siempre con el Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Pase al altar.